Aunque muchos de ustedes ya me conocen, permítanme presentarme. Soy Francisco Aura. En esta nueva etapa tengo el privilegio de estar acompañado por un equipo de directivos a quienes deseo agradecer públicamente su compromiso y generosidad al sumarse a este proyecto. Entiendo que me pregunten, ¿y cuál es ese objetivo? Evidentemente, aumentar la audiencia. En el ámbito laboral, la situación que nos hemos encontrado al asumir la gestión es igualmente preocupante. ¿De verdad? ¿Alguien pensó que con una redacción de más de 100 periodistas, más 42 deportivos, 27 dedicados al digital, 22 editores y jefes de redacción, casi 200 profesionales generando contenido a diario, solo tenemos capacidad de emitir 3 informativos diarios porque solo hay 23 operadores de equipos? ¿Tiene sentido que el Departamento de Programas cuente con 70 puestos asignados cuando en la práctica no se produce internamente ni un solo programa? ¿Es normal que una plantilla de 532 trabajadores carezca de un marco jurídico que regule sus relaciones laborales? En 2020 se negoció un convenio colectivo con los representantes de los trabajadores. Se presentó y desde entonces no se ha sabido nada. Nos encontramos con una organización que carece de perfiles básicos, imprescindibles para el desarrollo de la actividad audiovisual, mientras mantiene perfiles sobredimensionados en una radio-televisión que hasta ahora solo ha producido de forma interna los informativos. A todo esto se suma una cuestión de gran calado económico: la herencia de los trienios devengados por los trabajadores, una obligación legal que no fue atendida en su momento y que ahora recae íntegramente sobre esta nueva dirección. Esta omisión ha supuesto un incremento estructural de 5 millones de euros en el capítulo de personal que debemos asumir sin que existiera previsión presupuestaria alguna. Por ello, mi objetivo es modernizar la gestión interna de la Casa y optimizar los recursos tanto humanos como técnicos y económicos. Necesitamos producir más y mejor. A partir del 6 de octubre, cuando venza el contrato, asumiremos con medios propios el contrato de autopromoción de la Casa. Es decir, las piezas de las promociones de televisión y radio que ustedes ven y escuchan sobre la programación de la cadena. Un contrato de que costaba cada año más de 300.000 euros. Resulta que sí, que en Casa tenemos profesionales que pueden realizar esas funciones. Hablemos con todo rigor. Como ya he dicho, esta dirección debe asumir 5 millones de euros en concepto de trienios no abonados a extrabajadores de Canal Nou. Una obligación legal que no fue atendida en su momento. A ello se suman los casi 27 millones de euros del capítulo 1, destinados a gastos de personal, y un impacto adicional de 9 millones de euros por IVA no deducible que se detrae directamente del presupuesto operativo. Con un presupuesto total de 78 millones de euros y teniendo en cuenta que a fecha de hoy ya está comprometido el 90% del presupuesto, el margen real de maniobra es mínimo, apenas 7 millones de euros para sostener la compra de producción de programas en televisión y radio hasta el próximo mes de diciembre. Señorías, con esa cifra y solo con esa cifra se nos exige mantener la programación, garantizar los informativos, producir contenidos propios y cumplir con el mandato de servicio público. Esa es la realidad que gestionamos. Y también tener audiencia. Por otra parte, en radio el tema es más sangrante si cabe. La primera ola del EGM desde el 25 nos dejó una cifra bien clara: 12.000 oyentes. Pero lo más alarmante no es la audiencia, sino el coste desorbitado de los programas en emisión. Hablamos de costes semanales de entre 10 y 13.000 euros por programa, lo que se traduce en hasta $500.000 de euros al año en espacios que en muchos casos no justifican esta inversión. No tiene ninguna justificación. No se puede seguir malgastando así el dinero público. En cuanto
a nuestra forma de comunicarnos con la ciudadanía, desde la semana pasada contamos con un nuevo libro de estilo que incorpora una mirada más integradora. Este documento refuerza nuestro compromiso con una comunicación clara, inclusiva y respetuosa que refleja la riqueza social y lingüística de la Comunidad Valenciana y que proyecta una voz propia, cercana y alineada con los valores del servicio público. En esta línia ja es referim a localitats com Segorbe, Orihuela, Pilar de la Horadada o Torrevieja per el seu nom, respectant el seu predomini lingüístic castellà i la voluntat dels seus veïns de ser nomenats tal i com s'identifiquen. De la mateixa manera, utilitzem les formes en valencià per a municipis com Alcoi, Vila-real o la Vall d'Uixó, reconeixent i valorant la seva identitat lingüística i cultural i reforçant el nostre compromís en la pluralitat que defineix la nostra comunitat. Però, a més, aquesta actualització es porta també a respectar i valorar a tots els nostres pobles les seues festes i tradicions que giren entorn als bous. 9.000 festejos a l'any, no són pocs. I, a més, saben vostès que això no va de color polític, perquè bous embolats, bous al carrer, hi ha en tots els municipis de qualsevol ideologia. Y también, con este libro de estilo, y sin desautorizar en ningún caso a la Academia Valenciana de la Lengua, se incorporan los criterios lingüísticos de la Administración de la Generalitat elaborados por el Consell que no sustituyen ni contradicen a la normativa de la AVL, sino que la desarrollan y adaptan a contextos específicos como la administración, la educación o la comunicación pública. Esta combinación responde a una necesidad práctica, garantizar el valenciano normativo, pero también funcional, próximo y comprensible para toda la ciudadanía. El futuro de la televisión a punt ya ha comenzado. Esta misma tarde, desde el Estudio 1 de Burjasot, arranca el programa A la Fresca, un nuevo formato producido en nuestras instalaciones que simboliza el cambio que queremos seguir: eficiencia, proximidad y calidad. Esta decisión no solo representa un ahorro económico significativo, sino también una apuesta decidida por las empresas 100% valencianas y, obviamente, la optimización de nuestros recursos. Y a partir de septiembre, a punt desplegará una nueva parrilla de programación con el objetivo claro que es relanzar la audiencia y conectar con nuevos públicos. Esta nueva etapa se apoya en 3 pilares fundamentales: informativos más cercanos, dinámicos y conectados con el territorio. Lanzaremos un nuevo informativo matinal desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, con entrevistas, conexiones en directo y una red de corresponsales en las 3 provincias, aprovechando sinergias con televisiones locales. Reforzamos los informativos del mediodía, la noche y los fines de semana con más análisis, más contexto y mucha más presencia territorial. Mucho más deporte, más directo y más valenciano. El anterior Consejo Rector impuso unas autolimitaciones por encima de la ley, como eran el no emitir bebidas alcohólicas en horario permitido, 20:30 hasta las 6 de la mañana, que van, ya le digo, por encima de la ley. Bueno, en este caso abrimos, como no puede ser de otra manera, que anunciantes que estén interesados en anunciarse en ese horario cumpliendo la ley, obviamente están abiertos. En cuanto a las telepromociones, que tampoco estaba permitido el poder realizar telepromociones, que sí deben ser realizadas en todo caso por presentadores de la cadena, no pueden ser presentados por un externo, porque la ley marca que una telepromoción debe ser presentada por un presentador de deportes, por un presentador del Horache, un presentador de cualquier programa. Pues a partir de ahora y ya estamos lanzando ofertas comerciales en ese sentido. El departamento informático efectivamente está externalizado, con un coste, como usted bien ha dicho, de 30.000 euros y bueno, estamos en estos momentos adecuándolo para que desde casa
podamos adecuar ese sistema de gestión a nuestras necesidades y que sea fiel a la ejecución presupuestaria en todo momento, sin tener que esperar a final de año para poderlo cuadrar a martillazos, como vulgarmente se llama, sino que vamos a ser muy, muy rigurosos en ese cumplimiento. En cuanto a la audiencia de los toros, pues un ejemplo bien claro. Esta es la audiencia de la franja horaria en azul de todo el año, entre las 18:50 y las 21 horas durante los meses de enero, febrero, marzo, abril. Como verán ustedes, en marzo sube un poquito, las fallas siempre son muy agradecidas y el resultado de la corrida de toros, que supuso un 6% de audiencia y que más de 250.000 personas disfrutaron de la misma. Antes de ayer, también el programa que hemos preparado a la plaza obtuvo también un resultado por encima de la media de la cadena, con un 3%, con lo cual, bueno, creemos que el interés de la audiencia por los programas taurinos es significativo. El archivo, en estos momentos estamos en vía de negociación con tanto la Generalitat Valenciana como con la ULE para integrar de nuevo con un acuerdo, un convenio marco que nos garantice la incorporación del personal, como hasta ahora ha venido ejerciendo hasta el pasado mes de marzo, con total normalidad. No corre ningún peligro ninguno el archivo, que está perfectamente custodiado, ningún peligro, y aparte de eso, a través de un sistema de inteligencia artificial que estamos experimentando en estos momentos, podremos comprobar por diversas fuentes, optimizar esa búsqueda y catalogación de todas las imágenes del archivo que se produce. No estamos indicando a los periodistas en ningún caso, el que se dirijan a los ciudadanos. Le aseguro que no. Señoría, le aseguro que no. Otra cosa es que... Pero no estamos exigiéndole a ningún periodista, repito, a ningún periodista que se dirijan a los entrevistados en castellano. Sí es cierto que sería, yo creo, que una norma de educación razonable que si un entrevistado contesta en castellano, obviamente continúe la conversación con total naturalidad en castellano. Sí, un tema educacional, básicamente. El perill del valencià, señorías. En rojo tienen ustedes. Disculpen, la programación. Está interviniendo el señor Aura. Mantenemos el silencio, por favor. Gracias. Los fines de fin de semana, que sí estamos, como han visto en esta parrilla, emitiendo algo en castellano, 2 películas por sábado, 2 películas el domingo, triplican a la emisión en valenciano. Triplican. La emisión de la película en castellano triplica la emisión que viene a continuación en castellano. Y les prometo y les aseguro que si la emisión fuera inversa, que primero emitiéramos la película en valenciano y la posterior fuera en castellano, la fuga sería del 90% de los espectadores. El 90% de los espectadores. Vamos a la parte de la señora Caballero, que me decía usted que los horarios del personal, están los trabajadores de apunt, inquietos, inseguros. No sé cuál es el motivo para esa inseguridad, porque en cuanto nos dediquemos en la próxima temporada a realizar un programa nocturno, obviamente tendrán que cambiar sus horarios. Y con el preaviso de los 15 días de anticipación de un trabajador, puede perfectamente adecuar su horario a su jornada laboral y, en todo caso, siempre es negociable. Pero sí que el incremento de la producción va a ser importante y tendremos que adecuar los horarios. Y me habla usted de listas negras, por Dios, listas negras. No sé por quién me toma. No sé por quién me toma. Ya, yo respondo que no sé por quién me toma. Listas negras.
sobre el tema de la pegatina. Bueno, la pegatina creo que ningún trabajador de ningún medio público debe en el uso de su trabajo, como es una televisión plural, equilibrada y razonable, pues en el uso de su trabajo en un edificio público, hacer mención a ninguna manifestación de ningún tipo. ¿Le parece a usted que, bueno, pues pudiéramos poner, no sé, fuera Putin o Trump asesino? Pues en ningún caso. O sea, manifestaciones de ningún tipo en el desempeño de su labor. He nombrado el único nombramiento por mi parte ha sido la del señor Magraner en informativos, que es una persona que fundamenta en 25 años su trayectoria profesional. Arrancó conmigo en Canal Nou a trabajar y, bueno, es una persona de mi absoluta confianza. Nada más. También he nombrado a un jefe, a un director de programación, que es de mi absoluta confianza y militante del Partido Socialista. Es de mi absoluta confianza. No... ¿Por qué? Porque entiendo que son unos excelentes profesionales para desarrollar toda la actividad que tenemos prevista realizar durante el arranque de la nueva temporada.